para seguir con el tema de la reforma judicial, nos enlazamos vía telefónica con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Elenia Batres. Ministra, buenas noches, bienvenida a Punto de Referencia. Muy buenas noches. Buenas noches. noches. A tus órdenes, Alberto Azul. Buenas noches. Buenas noches, ministra. Pues vaya controversia que todavía se mantiene estos intentos, ministra, de buscar alguna u otra forma de que la reforma judicial se aplique por completo y ahora se habla de contradicciones. ¿Qué decir ante todo esto que está ocurriendo? Ya la presidenta ha dicho que la reforma se aplica por completo, es decir, se elige jueces, ministros y magistrados. Sí, pues la reforma fue ya aprobada, está incorporada a nuestro texto constitucional. No existe propiamente ningún recurso jurídico para combatirla. La ley de amparo le prohíbe, pues justamente a los jueces de distrito, a los magistrados, pero a los propios ministros, porque dice en su artículo 61, fracción primera, que es improcedente el juicio de amparo, y dice la fracción primera en materia de reformas constitucionales. Entonces nos prohíbe a todas las personas juzgadoras del ámbito federal pues entrar a su revisión a partir del juicio de amparo. Y además pues la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad no son instrumentos para revisar reformas constitucionales. El artículo, o más bien la ley reglamentaria del artículo 105, en sus fracciones primera y segunda, nos señala puntualmente que las controversias constitucionales revisan las competencias que en el ámbito constitucional tienen las distintas instituciones públicas. Y bueno, tenemos muy puntualmente qué tipo de controversias entre qué órganos o ámbitos de gobierno o nivel legislativo o nivel municipal incluso podemos irnos a una controversia constitucional. Por supuesto, no está incluido el constituyente permanente, es decir, este superpoder que sucede de manera excepcional, que reúne a todas las legislaturas locales y a la legislatura federal, y que se erigen justamente en el único poder reformador de la Constitución. Entonces, este poder excepcionalísimo es el que crea cualquier modificación constitucional, crea el contenido constitucional, y si cualquiera de los tres poderes constituidos pudiéramos revisar lo que hace ese poder, pues estaríamos sustituyéndolo, estaríamos suplantando esa autoridad que es nuestra autoridad límite. Y ninguno de los tres poderes puede estar por encima de la Constitución, pero eso significa que no podemos estar por el poder que decide el contenido constitucional. Entonces, por eso es que la doctrina mexicana, tanto en su estudio como en la interpretación que realizan tribunales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido muy consistente en eso. Hasta el día de hoy no hay una sola jurisprudencia que permita que analicemos el contenido constitucional. En realidad hay una sola jurisprudencia que dice que lo único que podríamos llegar a analizar respecto de una reforma constitucional es el cumplimiento de los requisitos que indica el artículo 135 de la Constitución, que es simplemente revisar que haya sido votada por la mitad de los congresos de los estados, por lo menos la mitad más uno, más la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, es decir, del Congreso de la Unión. Pero eso es lo único que podemos nosotros revisar en su caso, y aquí pues es a todas vistas, pues es un hecho que se reunieron esas mayorías que ya lo votaron, y por eso es que termina siendo absurdo que se estén admitiendo controversias constitucionales en el caso de la Suprema Corte, o que los jueces de distrito estén emitiendo suspensiones, que por cierto es curioso, pero más de la mitad de los jueces que han emitido suspensión en juicios de amparo contra la reforma judicial resulta que se han declarado impedidos para resolverla, pero están resolviendo suspensiones, lo cual es absolutamente un contrasentido, cuando ellos mismos aceptan que no tienen competencia para resolver estos temas de reformas constitucionales. Ministra, le saluda Azul Alzaga, buenas noches.
Sí, hemos visto este comportamiento que ha sido muy consistente al interior del Poder Judicial, también incluso en varios momentos con la participación del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, ahora vimos este gesto por parte del Consejo con el voto de cuatro integrantes del Consejo para entregar la información sobre los perfiles o los puestos que serían elegibles. Esto se ve desde afuera como una suerte de división al interior del propio Poder Judicial, que había estado muy cerrado, digamos, en su posición en contra de la reforma. ¿Podríamos estar hablando de un punto de inflexión? Pues no estoy yo segura. Ojalá sea así, ojalá se entregue, porque hay que ver primero que se entregue. Ahorita de lo que se está hablando es de la integración, de la preparación apenas de los datos, que es lo que se acordó el día de ayer, pero esperemos que se entregue en primer lugar. Ahora, ministra, dentro de estos consejeros que votaron en contra de que se cumpliera con esta disposición que legalmente tenían que hacer el Consejo de la Judicatura, se encuentra la ministra Norma Piña. Estamos hablando entonces ya de prácticamente una división dentro ya del Pleno de la Corte, y junto con esto también están ya algunos jueces y magistrados, en la JUFET, que están ya en rebeldía aparente contra la decisión del Consejo de la Judicatura. Estamos viendo también una especie de división, fractura. ¿Cómo se puede leer esto al interior del Poder Judicial? Exacto. Creo que desde un principio hubo esta división, porque el sindicato que tiene la titularidad de las condiciones generales de trabajo con el Poder Judicial a través de la Judicatura Federal, desde un primer momento advirtió que no se iba a sumar al paro, y es más, se deslindó desde el principio del paro, recomendó a los trabajadores de base no iniciar el cierre de instalaciones, en todo caso estar atenidos a que otros lo hicieran y retirarse de esta participación. Entonces se entiende que la mayoría, yo entiendo que son más de 45,000 trabajadores que pertenecen a este sindicato, pues no ha estado participando en el paro. Más bien los promotores han sido las asociaciones civiles de jueces y magistrados, y por supuesto respaldados y más bien poniendo por delante a trabajadores de confianza, sobre todo a quienes han aprobado exámenes y esperaban en algún momento ser ascendidos, ya fuera para secretarios o jueces o magistrados. Están, entiendo, más de 9,000 personas haciendo fila en este momento para esos cargos, y entiendo que son ellos y quizá trabajadores de confianza que han estado muy cercanos a jueces y magistrados, pues quienes han promovido y sostenido este paro. Es decir, nunca ha sido pues una consigna de todo el Poder Judicial, eso es importante comentarlo, pero además desde el principio en las votaciones se han hecho dos votaciones, una de las dos asociaciones de jueces y magistrados. En una votaron, si mal no recuerdo, cerca de 900 personas a favor, cerca de 1,000 y cachito en contra de irse al paro, y ya en esta última votación votaron menos de los 900 o igual cerca de 900, pero ya fueron cerca de 500 los que votaron en contra, es decir, creció mucho la participación, particularmente de quienes se están oponiendo a la realización o al mantenimiento, sostenimiento del propio paro. En esta última votación que tomaron estas dos asociaciones civiles de jueces y magistrados, ya incluso creció la cantidad de oposición, eran cerca de 500 o un poco más de 500 los jueces y magistrados que votaron por suspender ya este paro de labores. Por lo demás, adentro del Consejo de la Judicatura tampoco ha habido votación unánime. Sobre todo han sido 3 los ministros que han estado votando en contra de la continuación. En realidad no han votado para nada sobre el paro, sino en otorgar
días inhábiles. Así es la forma en la que van autorizando la continuación de la suspensión. Entonces el último tramo de días inhábiles que habían autorizado pues se vence mañana, día 11, y tendrían que volver a votar otra continuación. Esperemos que ya el propio Consejo, que se ha negado a pues siquiera a llamar a los jueces y magistrados a que retomen sus labores, pues esperemos que por lo menos dejen de autorizar días inhábiles, porque están legalizando este paro que no tiene fundamento legal ni laboral ni orgánico de ningún tipo, como hemos comentado antes. Y que, como usted misma ha registrado en su red social, tiene un costo altísimo, pero no solamente en términos de recursos, sino también para la ciudadanía, con todas las cosas que se quedan ahí suspendidas de ser revisadas. Exactamente, el día de hoy son 51 días de suspensión de labores de todos los juzgados y los tribunales de circuito de nuestro país, y ya tenemos o estamos contabilizando más de 9.600 millones de pesos que no han dejado o que se sigue erogando nada más en juzgados y tribunales, y que es lo que se sigue pagando a los trabajadores que no están trabajando en este momento, fundamentalmente o sobre todo y encabezados por los propios jueces y magistrados. Y además pues tenemos en el sistema de información del propio Poder Judicial pues que son más de 440,000 juicios de amparo que se tienen pendientes en trámite y pues se han abandonado con esta circunstancia. Hace unos días la Fiscalía General de la República comentaba que se han dejado de atender cerca de 10,000 audiencias de vinculación a proceso de juicios penales. Bueno, el daño es muy grave, y estamos hablando de un pedacito porque finalmente para cada persona pues tiene un significado distinto el problema que le pueda estar resolviendo o que por lo menos espera que le resuelva un juicio, y pues eso ha dejado de suceder. Pues sí, la verdad es que el impacto de estos más de 51 días de paro y lo que se pueda prolongar se va a medir en cuando termine y se haga un balance completo de todo lo que ha ocurrido. Ministra Lenia Batres, muchas gracias por esta conversación en Punto de Referencia. Muy buenas noches, Alberto y Azul. Muy buenas noches. Un saludo a ustedes y a su auditorio.